Ok, vamos a hablar sobre la harina, agua y levadura. Esta parte es muy importante entender y es divertido saber cómo funciona, ¿no? Ok, primero vamos a ver qué es la harina. La harina es el polvo que se obtiene de la molienda de semillas gramíneas como el trigo, el centeno, la avena, maíz, arroz, arveja, etc. Para la panadería, el tipo de harina que se utiliza es la de trigo. Transformación del trigo en harina. Las propiedades de horneo de una harina en particular dependen del trigo con el que se elabora y de cómo se haya procesado el mismo. El proceso es el siguiente. Comenzamos con la limpieza. Se le efectúa a través de corrientes de aire que separa la paja, el polvo y los granos vacíos. Luego de esto vamos a la clasificación usando cilindros cribados que dividen los granos por su volumen y forma. Estos cilindros básicamente son como cernidores gigantes que tienen huecos de un tamaño, entonces solo ciertos granos que cumplen ese tamaño van a pasar por ahí. Y los granos que están más grandes van a otro lado. Y así es una clasificación, como dice aquí, de los granos por su volumen y forma. Luego de esto vamos al despuntado y descascarillado, que es básicamente donde se descarta el embrión y las cubiertas del grano. Luego vamos al cepillado de la superficie de los granos para limpiarlos totalmente. Aquí vamos ya a la parte de la molienda, donde se trituran los granos usando rodillos metálicos de superficies ásperas o lisas. Así es como ya se genera una harina ya básica, por así decirlo, porque después vamos a pasar por el refinado, que como dice aquí, se pasa la harina por diferentes tamices que separan las diferentes calidades de harina. Entonces, en esta etapa de tamizado se van a producir los siguientes tipos de harina y es lo importante. Todo el proceso que hemos visto de cómo se procesa el trigo para que se convierta en harina, va a llevar esta parte que es esencial para lo que vayamos a hacer. En este caso de panadería vamos a ver cuál es la harina que más nos conviene. Tenemos la harina integral, la cual posee todas las partes del trigo. Luego de esto tenemos la harina medio cero, cero y dos ceros, que se obtiene de la porción del endospermo más próxima a la cáscara o al salvado. Y esto nos va a servir muchísimo para galletas y balanceado. De ahí tenemos la harina tres ceros, que esta es la harina más común y se produce de moler el trigo separando solo el salvado y el germen. Son las elegidas por su calidad panadera, debido a su alto contenido en proteínas y facilita la formación de gluten y logra un buen leudado, conservando la forma de las piezas. También se la conoce como harina de fuerza. Esta es la harina que nosotros vamos a usar en panadería. Justamente la parte de que tiene un alto contenido de proteínas es lo que nos va a ayudar a nosotros a desarrollar el gluten. Ya vamos a ver después por qué es importante el gluten, pero es importantísimo saber que este tipo de harina es el que vamos a usar. La harina 4 ceros. Esta se caracteriza por ser muy blanca y refinada. Se extrae del centro del endospermo. Valorada por su calidad pastelera, se usa en panes de molde y en batidos de tortas y también en hojaldres. Entonces, como vemos, esta es más para pastelería. Entonces, la que siempre vamos a necesitar es la harina 3 ceros. En mi país, Ecuador, no hay esta clasificación, entonces lo que se hace es comprar harina que sea específicamente que diga harina de panadería o harina para pan, harina de fuerza o simplemente la harina que tenga más de 11.5% de proteína. Con eso es lo mínimo que necesitamos para hacer un buen pan. 11.5% de proteína. En las fundas de la harina, ustedes atrás van a ver toda la parte nutricional y ahí te va a decir cuánto porcentaje de proteína tiene. Ya les digo, 11.5 es el mínimo para hacer pan. Y de hecho es lo suficiente. Ahora, si es que ven una harina que tiene 6.5 de proteína, no. Porque esa no va a permitir que el gluten se desarrolle. El pan va a estar como con una textura más como de pastel que de pan. Eso les digo por experiencia, me ha pasado. Entonces ya saben cómo diferenciar, ¿no? Ok, ahora vamos a hablar sobre los componentes de la harina. Tenemos los carbohidratos. El principal carbohidrato de la harina es el almidón, que se encuentra en el endospermo del grano. Ok, proteínas. Las proteínas están formadas por la unión de aminoácidos. En la harina existen proteínas solubles y no solubles en el agua. Estas últimas son las que nos interesan en panadería, ya que son las que dan lugar al gluten,
cuya importancia se da en las etapas del leudado de la masa. Ok, la gliadina y la glutenina han sido consideradas las proteínas más importantes de la harina, aunque investigaciones posteriores han revelado que dentro de estas existen varias proteínas más. Sin embargo, por conveniencia y ya que todavía ambas proteínas se citan, usaremos estos términos para definir a las proteínas que más nos importan. Entonces, como dije antes, gliadina y glutenina. La gliadina se encarga de dar firmeza y fuerza a la masa, mientras que la glutenina es la que se encarga de la elasticidad. Entonces, esto hace que el gluten le dé elasticidad a la masa, extensibilidad y tenacidad. Propiedades que, bien balanceadas, son las que regulan las propiedades de retener gas. Forman la estructura de la masa donde se alojan todos los gases producidos por la levadura. Sin gluten no se podría obtener un pan liviano y esponjoso. Ahora, hablando en español. ¿El gluten en qué nos ayuda? Nosotros al momento de ya tener la masa, vamos, ¿no es cierto?, a amasar la masa. Esto nos ayuda a desarrollar el gluten, lo que, así como poniéndole palabras un poco más entendibles, lo que hace el gluten es actuar como una especie de capa que evita que el CO2 producido por las levaduras escapen. Entonces, es como un globo básicamente. Las levaduras van a producir CO2. El CO2 va a inflar el pan. Si es que no tuviéramos un gluten bien desarrollado, ese gas se va a escapar y el pan va a quedar plano. Sin embargo, si desarrollamos bien el gluten en el amasado, esta capa de gluten va a estar fuerte, entonces va a ser capaz de retener todo ese aire adentro del pan, lo que hace que el pan crezca, ¿no es cierto? El pan va a crecer y eso es lo que todos conocemos como pan. Entonces el gluten es de vital importancia para el pan, porque nos va a ayudar a retener todos esos gases dentro y que crezca la masa. Si es que ustedes ven que su pan no crece, o que su pan después se hace plano, o no crece como debería crecer, hay una gran posibilidad de que no hubo un buen desarrollo del gluten y tampoco hubo un buen leudado. ¿Ya? Leudar es la parte de fermentación donde se crean todos estos gases y el pan crece. Entonces espero que hayan entendido la importancia del gluten para el pan. Ok, el agua. La humedad de las harinas oscila alrededor del 14%, siendo la máxima permitida el 15% debido a que la harina con mucha humedad puede generar moho. Muchos creen que la harina no puede echarse a perder, pero si es que tiene mucha cantidad de agua, como vemos aquí 15%, ya tiene moho, se echa a perder y botamos todo. Entonces, por eso también es importante que la harina no esté en un lugar húmedo, ¿ya? Y tenemos cenizas. Uno diría, wow, cenizas, sí. Estas cenizas son una medida de la cantidad de materia mineral que tiene la harina. Y aquí ya tenemos una tabla donde explica más o menos los valores mínimos y máximos en porcentaje de proteínas, cenizas, grasa, fibras, carbohidratos, etc. Ok, ahora sí vamos a hablar sobre el agua. Antes vimos el agua dentro de la harina, ahorita sí vamos a hablar sobre el agua ya como un elemento de la masa. El agua dentro de la panadería es esencial, ya que gracias a esta los ingredientes se diluyen y constituyen la masa final. El agua lo que hace es hidratar a los almidones que, ayudados del gluten, dan como resultado una masa suave y elástica. La temperatura a la que se le agregue el agua va a depender de la masa que estemos realizando y de la velocidad con la que queramos realizar el proceso. En la fermentación, el agua se usa para dispersar o diluir la levadura y en ese momento comienza a actuar. El agua también hace posible las propiedades de la plasticidad y extensibilidad de la masa de tal modo que pueda crecer para la acción del gas producido en la fermentación. Entonces, aquí vemos que el agua es importante porque así como vimos que el gluten es lo que nos permite, es esa malla que evita que los gases salgan del pan y que el pan crezca como un globito y se haga esponjoso y todo, sin el agua no vamos a poder desarrollar el gluten porque esas proteínas que vimos antes no se van a diluir con el agua y no van a desarrollar este gluten. Entonces el agua es importantísima para el pan. Entonces sin agua no hay masa, sin masa no hay pan y ¿ok? El agua también es importante en el sabor y la frescura, ya que hace posible la porosidad y el buen sabor del pan. Una masa con poca agua da como resultado un producto seco y quebradizo. Aquí viene algo importante. Es a través de la humedad que juzgamos la frescura del pan. Si se han dado cuenta que cuando tienen un pan guardado, se dan cuenta que está guardado porque está como más seco. Está un poco, ya no está con ya no es esponjoso y se le siente seco. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque obviamente con el tiempo el pan se empieza obviamente a secar, pierde agua.
Entonces es importante conocer esto porque es a través de la humedad, de la cantidad de agua que hay en el pan, es como juzgamos nosotros la frescura del pan. Nosotros nos damos cuenta que el pan está ya viejo cuando está seco. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. La cantidad de hidratación requerida depende de la absorción de la harina y el tipo de masa. Hay ciertas harinas que absorben más agua, otras harinas que absorben menos agua, y también va a depender muchísimo del tipo de masa que vayamos a hacer. Hay masas que requieren de un alto porcentaje de hidratación, como una focaccia. Es un pan que creo que tiene como 70% de hidratación, no recuerdo muy bien. Entonces es una masa, por así decirlo, muy aguada. Hay masas de pizza que necesitan mucha hidratación. Hay masas de pan de masa madre que también necesitan mucha hidratación. Pero hay panes como la baguette, por decir, que no necesariamente son con mucha hidratación. Hay recetas que son así, pero digamos, hay panes que en cambio se hace con menos hidratación. O sea, hay una variedad de recetas y estas recetas cada una puede tener diferentes necesidades de agua. Entonces, obviamente va a variar mucho. Ahora, aunque no crean, hay tipos de agua. Entonces tenemos el agua blanda, que tiene pocos minerales. Tenemos el agua dura, que contiene sales de calcio y magnesio. El agua potable es un ejemplo. Y esta es de las mejores para panadería. Tenemos el agua salina, que obviamente tiene que obviamente tiene sal en la solución. Y el agua alcalina, que es aquella que posee sustancias alcalinas dentro de la solución. El agua ideal para panadería es la que es medianamente dura y que contiene sales minerales suficientes para reforzar el gluten y para que las levaduras no se encuentren inhibidas por el exceso de minerales. El agua dura da buen sabor al pan, mientras que el agua blanda le da un sabor desagradable, ¿ya? Es importante la parte en que dice que necesitamos un agua que contenga sales minerales, porque incluso ya la sal que agregamos luego a la masa va a fortalecer esa malla de gluten de la que habíamos hablado antes. Entonces ya no solo se trata de el gluten, el agua, también se trata sobre la sal, que va a hacer que esa malla de gluten esté más fortalecida para poder soportar todos los gases que van a crear las levaduras y que va a hacer que nuestro pan crezca bonito y hermoso. Si ven, como cada parte de la masa es esencial, es súper importante. Ok, ahora sí, hemos hablado tanto, pero tanto sobre el pan creciendo y sobre levaduras, etc. Pero, ¿qué son realmente las levaduras? Entonces, ahorita vamos a ver levadura. Los agentes leudantes son ingredientes que llenan las masas y batidos con burbujas de aire, además de darle su textura porosa y ligera durante el horneado. Hacen que los panes o pasteles sean menos densos, más ligeros y blandos. Existen leudantes físicos, leudantes químicos y leudantes biológicos. No vamos a explicar todos ellos, nos vamos a enfocar en los leudantes biológicos, ya que son los que se usan en panadería. En pastelería se usan leudantes químicos como el polvo de hornear, el bicarbonato. Los leudantes físicos, un ejemplo es cuando batimos una clara de huevo, estamos incorporando aire, entonces eso obviamente es un leudante físico. Pero los leudantes biológicos son los que usamos en panadería, ¿ya? Entonces, los leudantes básicamente son lo que hace que cualquier preparación crezca, ¿ya? Entonces, eso, básicamente, crezca. Ok, leudantes biológicos. Su tiempo de reacción es biológico, por ende es más lento que los otros tipos de leudantes. La levadura de cerveza es el ejemplo más conocido de agente leudante biológico y el que más se utiliza. Las levaduras son un grupo de hongos microscópicos de estructura unicelular. Existen más de 100 especies y algunos son incluso perjudiciales para el humano, otros se encargan de la descomposición de los alimentos, pero hay una especie de hongo que se emplea en la producción de cerveza y pan, conocida como hongo Saccharomyces cerevisiae. No sé si lo pronuncié bien, pero ese es el hongo que nos importa a nosotros. Estos deben cumplir con ciertos parámetros para poder ser usadas dentro de la panadería. La fuerza, que es la capacidad de gasificación que permite una masa vigorosa, necesaria para acondicionar las masas a través de todas las etapas del proceso. Uniformidad, debe producir los mismos resultados siempre que se empleen los mismos porcentajes. Y la pureza, que es indispensable,
la ausencia de las levaduras silvestres o bacterias indeseables que pueden producir una fermentación anormal, perjudicando la calidad del pan. Las funciones de la levadura en la panificación es ayudar que los azúcares presentes en la masa sean transformados en gas carbónico y en alcohol etílico por acción de las enzimas de la levadura. El gas carbónico es quien va a desarrollarse y darle volumen al pan. El alcohol etílico se evapora en su mayoría en el momento de hornear, pero durante la fermentación ayuda a que la misma se frene, haciendo que la fermentación se regule. Entonces, básicamente, las levaduras van a comerse los azúcares, van a comer de la harina, del azúcar incluso que pongamos en la masa. Esto va a generar esta reacción donde producen gas carbónico, que después se transforma en alcohol y todo lo que vemos aquí. Básicamente es eso. Las levaduras se comen los azúcares, crean CO2, la masa se infla y todos somos felices. Esa es lo que nosotros conocemos como leudar el pan, fermentar el pan, etc. No hay otros nombres, pero bueno. Ok, ahorita vamos a hablar sobre los tipos de levaduras que encontramos comercialmente. Tenemos la levadura seca activa. Esta se extrae de los tanques de fermentación y se deshidrata formando un granulado recubierto con una capa protectora de residuos de levadura. Su almacenamiento es a temperatura ambiente y por periodos largos de tiempo, incluso meses. Se activa sumergiéndola en agua caliente que está entre unos 41 o 43 grados centígrados antes de mezclar la masa. Este es el tipo de levadura que voy a estar usando en este curso para las clases prácticas y es el que yo más uso porque para gente que no tiene esto como un negocio, como yo, que hago esto ocasionalmente, este tipo de levadura me funciona mejor porque la puedo almacenar durante muchísimo tiempo sin que se dañe. Entonces, por eso me encanta a mí esta levadura. Es buena, es igual que las otras, actúa de la misma manera, solo que es muchísimo más fácil de conservar. Luego tenemos la levadura seca instantánea. Esta es sometida a una deshidratación mucho más rápida que la anterior y se forman como bastoncitos porosos que absorben el agua mucho más rápido que los gránulos. No necesita ser hidratada y produce más dióxido de carbono que la levadura seca activa. Al igual que la anterior, puede almacenarse durante meses a temperatura ambiente. La anterior levadura, la levadura seca activa, hay que activarla en agua caliente y dejarle ahí unos 10 minutos para que se active, pero esta no, esta se puede mezclar directamente en la harina y no hay ningún problema. Esta yo no uso mucho, pero igual sería una buena opción si es que tienes problemas de almacenamiento. Esta es muy buena porque igual dura muchísimo tiempo a temperatura ambiente, ¿no? Claro que ambas levaduras tienen que, en el sobre en el que vienen, tienen que taparlo bien. Y tenemos por último la levadura prensada. Esta levadura es formada por un bloque de células de levadura fresca y húmeda procedente directamente de los tanques de fermentación. Sus células están activas y producen mucho más gas que las otras levaduras. Tiene una textura compacta, pastosa, es un producto perecedero con corto tiempo de vida útil, de máximo 15 días y debe mantenerse en refrigeración a una temperatura de entre 2 y 6 grados. Este tipo de levadura hace reacción mucho más rápido que las otras, pero lo único malo de esta levadura es que tiene tiempo de caducidad, por así decirlo, mucho más rápido. Entonces, como dice aquí, su vida útil es de máximo 15 días si es que está en la refrigeradora. Entonces, digamos, para el negocio de panadería funciona súper bien, porque en un negocio de panadería siempre vamos a estar usando levadura todos los días. Entonces, no hay oportunidad de que esta levadura se te dañe, porque todo el tiempo va a estar usando. Entonces, en el caso de un negocio, esta levadura funciona tan bien como las otras. Es solo que, digamos, para panaderos que no son frecuentes, que este no sería el caso, pero para gente que solo quiere hacer pan ocasionalmente, es mejor las otras levaduras. Esta funciona bien para un negocio porque, como digo, todo el tiempo va a estar haciendo pan. Entonces, ya es cuestión de que tú decidas cuál quieres usar, perdón. Ahora, la cantidad que se usa de cada levadura no es la misma. Digamos, si es que hay una receta que usa 15 gramos de esta levadura prensada. Si queremos reemplazar por levadura seca activa, vamos a usar 3 veces menos, es decir, vamos a usar 5 gramos de levadura seca activa. De todas maneras, para tener más claro cuánto necesitas usar si quieres reemplazar cada levadura, en Google puedes encontrar información sobre las equivalencias, pero es más o menos así como te digo. Si es esta
esa levadura prensada, si quieres reemplazarla por levadura seca activa, es 3 veces menos. O sea, como digo, si usas levadura prensada 15 gramos, si quieres reemplazar por levadura seca activa, usas 5 gramos. Pero igual también todo es de probar, porque yo he visto que hay recetas en donde yo cambio la levadura y no necesito, digamos, 5 gramos, necesito 8. Entonces todo siempre es de ir probando para ver cuánto corresponde a lo que tú estás haciendo o a la receta. Eso por este capítulo, y que ya acabamos todo lo que tiene que ver con harina, agua y levadura. Hay otros elementos en el pan, claro que sí, pero estos son los principales. Ahí está también la sal, el azúcar, la mantequilla. Incluso también hay huevos que se ponen en algunas recetas, pero ya son otros elementos que no son tan esenciales como levadura, agua y harina. La sal sí es esencial. Si es que hay algo que puedo decir sobre la sal, es que por regulaciones internacionales, o sea, la cantidad de sal que se pone por receta no debe ser mayor al 2% del total de harina. Entonces, ¿se acuerdan el porcentaje panadero? Si es que 100% de la harina, la sal no puede superar el 2% respecto a eso. Es más, si es que alguna vez tú estás haciendo una receta propia, que le pongas 2% de sal es suficiente. Y como digo, por regulaciones internacionales, el 2% de sal es lo máximo que puedes usar en panadería. Y ya respecto al azúcar y otros elementos, eso ya va a variar bastante, pero estos son los principales. Nos vemos en el siguiente capítulo.